Dios los bendiga una vez más. Mi nombre es Abel Gutiérrez. Vamos a estar hablando acerca de los apologistas cristianos y la cristología de Logos. Amén. Este tema trata más, trata más a fondo de la doctrina de la Trinidad. De dónde procede la doctrina de la Trinidad. Porque hay personas que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este tema es muy controversial, pero nosotros aquí en Indaga investigamos de dónde procede todas estas creencias, que en sí la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, o Santa Trinidad no se encuentra en la Biblia. Así que vamos a ver su procedencia. Los apologistas, vamos a comenzar con ellos. Fueron un grupo de hombres en el segundo siglo que escribieron su defensa de la fe cristiana. Y muchos de los apologistas ven en la cristología del Logos como un fundamento para la comprensión de Jesucristo. Y esta defensa de la cristología del Logos, de estas personas, dio origen a mucha herejía dentro de la iglesia. Subordinación al principio y luego pasó por diferentes etapas de evolución hasta llegar finalmente a la Trinidad de atenuación en los siglos 6 y 7. Pero hoy vamos a hablar de ciertos apologistas y de cómo respondieron a la cristología de Logos. Y si eres un creyente de la unicidad, que crees que eres en un solo Dios, te emocionarás con esta lectura, pero si eres un pluralista, es posible que te enojes un poco bajo estas declaraciones, pero lo que estamos a punto de leer es histórico. Está en la historia y es diferible sobre todo. Amén. Quizá el primero en escribir una defensa de la fe cristiana fue Cuadrados, obispo de Atenas. Cuadrados murió en el año 129 después de Cristo. Sin embargo, solo queda un pequeño fragmento de sus escritos. En este fragmento, Cuadrado escribe sobre los milagros realizados por Cristo. Ahora, saludamos al obispo y le damos una mención honorífica aquí, pero como su tema no tiene nada que ver con el nuestro, le pasamos a otros apologistas, de quien sí tenemos algunas cosas particulares que decir. Amén. El primero en mencionar es Justino Mártir, también conocido como Justino el filósofo. Nació en el año 100 después de Cristo en la ciudad de Flavia Neópolis, actual Cisjordania, una ciudad fundada por los romanos a 25 a 30 millas al norte de Jerusalén. Nacido en una familia pagana, educado en un contexto cultural helenístico, sin influencia del judaísmo, estudió filosofía platónica y metafísica. Dice la historia que cierto día, entre los años 132 y 135, mientras caminaba por las playas de Éfeso, un anciano le predicó de Cristo y le enseñó los escritos de los profetas, que eran como maestros antiguos, portadores de un mensaje profundo. La tranquilidad de los creyentes ante el martirio y la persecución que estaban sufriendo lo convenció de que no eran, como se decía, una secta de personas entregadas al canibalismo y al placer. La doctrina le resultó convincente y resolvió convertirse al cristianismo en Éfeso, en tiempos de Adriano, y dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía. Estamos hablando del año 132, 135 después de Cristo. La Iglesia Católica todavía no se había fundado. La Iglesia Católica fue fundada bajo los procedimientos filosóficos de esos hombres. Así que por eso la Iglesia Católica cree en 3 dioses. Porque esta es su origen. Amén, de estos filósofos. Vamos a seguir hablando de este hombre. Fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo. Justino Mártir. Finalmente, este filósofo pagano, tras su conversión, abrió escuela en Roma y tendió puentes con el judaísmo y el paganismo.
con el objetivo de propagar la idea de que Cristo fuera la encarnación del Logos. En su primera apología tenemos dos que escribió. En su primera apología dijo que filósofos griegos como Sócrates, Heráclitos eran cristianos antes de Cristo. Y lo cita de esta manera. Fíjense lo que dice. Los que viven razonablemente son cristianos, aunque hayan sido enseñados ateos, como entre los griegos, Sócrates y hombres como él. Justino fue profundamente influenciado por Platón y Filón y su comprensión de Dios. El historiador cristiano J.P. Fisher nos dice que la teología de la divinidad de Justino Mártir es así, y la cita de esta manera. Sin embargo, dice, hemos presentado de manera prominente otra concepción, o sea, otro entendimiento, platónica y judía alejandrina, de Dios como trascendido, inefable, exaltado, para ser el sujeto a encontrar, que critica la representación ordinaria de Él, siendo meramente relativa a nuestra aprehensión final. Es sólo a través de un ser interviniente que se revela, es a través de logos que Dios se manifiesta. O sea, ellos no se basaban con el simple hecho de leer las escrituras y encontrar la respuesta. Ellos se iban a su intelecto filosófico para llegar a esta unidad de la Trinidad. La idea particular de Justino de Logos no está en consonancia con la del apóstol Juan, porque él se está basando en las enseñanzas de Platón y Filón. El Logos de Justino no se basa en las fuentes bíblicas del libro de Juan, en la palabra de Dios, sino a la razón divina, o más bien a la razón del ser humano, a la razón del pensamiento filosófico. El Logos que personifica a Dios desde el principio, dice, se convierte en algo personal antes de la creación. Aquí Justino no tiene total éxito y saca a Cristo de la categoría de criaturas, que es engendrado o asumido como una persona desde el principio por la voluntad de Dios que actúa. Fue generado del Padre por su poder y voluntad. El Logos es otro en número, pero no en mente ni en voluntad. Hay una distinción personal, pero esta no es eterna, y se enmarca en un acto de la voluntad de Dios anterior a la creación del mundo. El Hijo. El Hijo se encuentra en un lugar secundario en relación con el Dios eterno. Justino habla del Espíritu en conjunción del Padre e Hijo, tales que naturalmente implica que el Espíritu es considerado como distinto de ambos, aunque subordinado a ellos. Justino habla del Logos como si fuera otro Dios, y él cita de esta manera: Jesucristo, razonablemente lo adoramos, habiendo aprendido que Él es el segundo Dios del mismo Dios verdadero, y una deidad en el segundo lugar, y el espíritu profético en el tercero. Esto es en la primera apología de Justino, es lo que dice él. Y luego nuevamente en la segunda apología dice de esta manera: después Dios adoramos y amamos la palabra. Eso es lo que dice. Después de Dios adoramos y amamos la palabra. O sea, hace la distinción entre el Padre y el Hijo. Hace la distinción como dos diferentes personas. Claro, está minimizando al Hijo. Claramente Justino enseñó de la deidad superior e inferior en su divinidad. Las tres personas están puestas verticalmente, con el Padre en la parte superior, el Hijo en el medio y el Espíritu Santo en la parte inferior. Sin embargo, durante el periodo de tiempo de Justino, que es del año 100 al 165 después de Cristo, hasta la época de Agustín de Hipona, a principios del tercer siglo, vemos que este arreglo cambia de repente. De vertical cambia a horizontal con todas las personas en sus cargos, volviéndose coiguales, coeternas durante este periodo de tiempo. Justino es aceptado como uno de los padres cabélicos porque representa el medio paso entre el verdadero monoteísmo y el trinitarismo. Era claramente un subordinacionista, que es un marcador neovisible y plenamente abrazado en el Logos que la Cristología escribió a la apostasías.
Así que la Trinidad viene acerca de enseñanzas apóstatas. Es cierto que carecía de vocabulario trinitario, porque en sus días no existían las palabras tales como Dios Hijo, segunda persona de la divinidad, Hijo eterno, tres en uno, coigual y coeterno. Todos estos términos que aún no se habían enseñado, y es lo que nosotros planteamos una pregunta. Pongan mucha atención en esta pregunta que voy a hacer. ¿Por qué alguien dejaría la verdadera y la primera doctrina de la iglesia primitiva modalista, monárquica, y abraza una teología fabricada que tuvo que evolucionar en su forma expresada y mira a los filósofos griegos para su interpretación? ¿Por qué no pensarían que los apóstoles de nuestro Señor tenían la verdad completa? Así que el siguiente apologista al que vamos a analizar, del que leeremos, es Atenágoras de Atenas, otro filósofo. Atenágoras de Atenas, apologista cristiano de la segunda mitad del siglo II, de quien solo se sabe que fue filósofo ateniense y un converso al cristianismo. Desde sus escritos solo se han conservado dos piezas genuinas, su apología y un tratado sobre la resurrección de Jesucristo. El monoteísmo de Atenágoras. El monoteísmo de Atenágoras pretende ante todo demostrar la unicidad de Dios frente al pluralismo politeísta de los paganos. Con este fin se empeña en demostrar por vía especulativa la unidad de Dios, atestiguada por los profetas. Sus argumentos tal vez no alcanzan la precisión de una filosofía técnica, pero indudablemente ofrecen una sólida base de reflexión. En Atenágoras aparecen ya algo desarrolladas las primeras pruebas racionales de la existencia de Dios. La prueba favorita para él la constituye el orden del mundo. En el capítulo 16 de su apología expone sus puntos de vista sobre el orden cósmico, atribuyendo la hermosura del mundo al Creador, al considerar la naturaleza corruptible de lo creado, argumento reforzado en el capítulo 22 al rechazar las mitologías paganas y por la comparación que establece entre el mundo y el navío, que por muy perfecto que sea necesita de un piloto que lo conduzca. A partir de Atenágoras, esta prueba de la existencia de Dios por la vía del orden y del fin aparece reproducida en todos los apologistas cristianos, aunque con diversos matices. Atenágoras dijo acerca de la Trinidad. Atenágoras trata de exponer la Trinidad. En él encontramos también los primeros intentos de explicación científica de la Trinidad. Aquí lo que plantea es subordinación ante todo. Amén. Esto sucedió mucho antes del Concilio de Nicea, y escribe en su apología: así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el poder? Así pues, dice, queda suficientemente demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado, eterno, invisible, impasible, incomprensible e inmenso solo por la inteligencia y la razón comprensible, rodeado de luz, de una belleza, de un espíritu y potencia inenarrable, que ha creado el universo, lo ha ordenado y lo gobierna por medio del verbo que de él procede. Hace la distinción otra vez. Reconocemos también el Hijo de Dios, y que nadie tenga por ridículo que Dios tenga un hijo, porque nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre y sobre su Hijo, a la manera como fantasean sus profetas, que en sus fábulas nos muestran dioses que nada son mejores que los hombres, sino que el Hijo de Dios es el verbo del Padre en idea y energía, porque por su operación y por su intermedio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo, y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. En una unidad y potencia espirituales, el Hijo de Dios es inteligencia y el Verbo del Padre. Y si por la grandísima inteligencia de ustedes se les ocurre preguntar ¿qué quiere decir Hijo de Dios?, lo explicaré brevemente. Es el primer retoño del Padre.
no porque haya nacido, puesto que desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí su verbo, siendo eternamente racional, sino como procediendo de Dios cuando toda la materia era informe como una tierra inerte y estaba mezclada los elementos más gruesos con los más ligeros para hacer sobre ella idea y operación. Atenágoras dirige su explicación de Dios como modalista, que es la teología de la que iba surgiendo en ese tiempo. Ha adoptado el término Trinidad, revelando la teología de quien está procesando, pero anunciando que el Hijo es pensamiento del Padre. Para él la Trinidad no es una Trinidad, una persona autorracional, sino que en aspectos modales de la única deidad. El Hijo, Verbo, es el pensamiento del Padre. El Espíritu Santo es la acción o la animación en el universo que es producida por la palabra del pensamiento del Padre. Una vez más, no se trata de diferentes personas modales, sino de diferentes manifestaciones modales. Así que esta es lo que dice Atenágoras. El siguiente que vamos a estar hablando es Tertuliano, que nació en el año 160 al 225 después de Cristo. Tertuliano nació en Cartago, en el norte de África. Adoptó la palabra Trinidad después del año 200 después de Cristo. J.P. Fisher, este historiador de los Estados Unidos, dice, Tertuliano Tertuliano es el primero en usar la palabra Trinidad. Así también fue el primero, claramente. Él dijo que la personalidad de la Trinidad pertenece al único Dios tal como es en sí mismo. Esto afirma que Tertuliano se planta a sí mismo en este crecimiento y en antagonismo con el monarquianismo. No pudo alcanzar el verdadero dogma trinitario, que se alcanzaría como la doctrina tal como se desarrolló más tarde. El Padre, dice, de acuerdo a Tertuliano, dice, el Padre y el Hijo son diferentes el uno del otro en medida. Por lo tanto, Justino, como Tertuliano, enseñaron el subordinacionismo, el segundo en menor grado que el primero. Dije antes que los trinitarios, como en este momento, son solo analistas, por lo que el pensamiento aún no se había desarrollado como lo haría en el tiempo de Agustín a principios del siglo III. Hay que decir que Tertuliano se convirtió en un trinitario económico en su Dios, enseñando que no ha sido eternamente el Hijo, sino que llegó a serlo en su unión cuando escribió sobre el Hijo de Dios. Él, como muchos otros de su tiempo, hizo referencia al Hijo y a la luz del sol. El sol es para el Padre como la luz de la luz. Justino nunca habría aceptado esta analogía. Tertuliano pasó a escribir sobre el Hijo engendrado en términos de atrás del silencio. El Hijo de Dios entonces será la palabra de Dios hablada desde su mente. Atenágoras en el 177 después de Cristo e incluso Hipólito de Roma siguió la misma lógica que Tertuliano en este caso. En sí mismo no es un pensamiento erróneo, solo cuando se desarrolla más y la palabra hablada del Padre se convierte en un individuo separado de él, cruza la línea hacia el error. Uno recuerda que la verdad tiene límites, pero el error no tiene ninguno. A continuación miraremos a Orígenes. Nació en el año 185 y murió en el 253, que es sin duda uno de los más capaces de los campeones alejandrinos. No examinaremos aquí su vida, sino solo algunos asuntos concernientes a sus enseñanzas de la divinidad. Según Orígenes, el mediador entre Dios y el mundo, a través del cual el mundo fue hecho, es el Logos. Aquí vemos la enseñanza platónica judía alejandrina. Orígenes creía que el Logos era personal y sin partir de la idea de Orígenes, el Padre es la fuente de la deidad. El Padre además es Dios tal como es en sí mismo y sobre sí mismo. El Padre es Dios en el artículo que se pega al término, que como el Hijo es Dios con el artículo omitido. Y cita de esta manera: el segundo Dios
Fin de la cita. Orígenes enseña que Jesús era otra sustancia o esencia del Padre. En su lugar, Orígenes llamó a Jesús la más antigua de todas las criaturas. J.P. Fisher hace la observación de que Orígenes fue solícito para diluir la indiferencia monárquica de la identidad del Padre con el Hijo. Es necesario señalar en este momento que el esfuerzo de estos apologistas por adelgazar el monarquianismo los puso en la pendiente resbaladiza del subordinacionismo. Como resultado, el arrianismo fue el primer fruto de la cristología de Logos, que reveló a Cristo el papel de ser solo el agente de Dios, el agente del Padre. Aunque esta doctrina tiene muchos errores, se ha manifestado hoy en día en los testigos de Jehová, el ognismo y la forma internacional, y debe ser abordada. La dejaremos para otro momento. En este momento, pues, creo que espero y les haya sido de bendición hablar un poquito de este origen de la Trinidad. Va más allá, creo que sus orígenes viene de pensamientos filosóficos. Nada tiene que ver con las Escrituras. Tratan de ajustar un pensamiento filosófico con las Escrituras. Es lo que podemos notar aquí. Así que el trinitarismo, eso es una doctrina errónea. Así que mi deseo es que Dios los bendiga, y si quieren saber más acerca de este tema, pues mándenme mensaje. Dios les bendiga y hasta la próxima.